un gusto saludarlo, Jorge, un placer Lo mismo para nosotros. encontrarnos nuevamente y yo te hago una pregunta, vos decís si querés que te cuenten las cosas principales que le pasan a Argentina, yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿3 horas? ¿4 horas? Algunos Digo, días de repente necesitamos más o para hablar menos. largo, ¿no? No, Bueno, a pero ver, yo voy a apostar a tu poder de síntesis, a ver cómo anda bueno, vamos. funcionando. Mira, lo básico es esto, si uno quisiera ponerle un título a lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que te vengo diciendo desde hace un par de reuniones que tenemos, encuentros que tenemos? Es que estamos viviendo tiempos electorales. Esto es así definitivamente. Hoy estamos en 8 de agosto. Faltan un mes y medio para, aproximadamente un mes y medio para una elección importante en la provincia de Buenos Aires. Yo te contaba y le contaba a los televidentes que la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población nacional, o sea, no es una provincia cualquiera, es prácticamente unas 6 veces toda la población del Uruguay, solamente la provincia de Buenos Aires, de modo tal que reviste suma importancia, no ya por el rango de los cargos que se van a elegir en esta elección de septiembre, que son diputados provinciales y consejos deliberantes, o sea, lo que son los ediles de cada uno de los distritos, sino por el efecto testimonial que puede tener el resultado de esa elección, que por otra parte es un bastión de lo que es el desafortunado kirchnerismo que está padeciendo la Argentina desde hace tantos años, y por otra parte sí, también es un bastión del peculado y del negociado que hacen los intendentes, algunos de ellos eternizados en los cargos de hace más de 20 y 30 años algunos. De modo tal que es una elección de importancia local, pero con efectos de repercusión indudable para la nacional. Y por otra parte, Jorge, tenemos la elección del 26 de octubre, que ahí sí se eligen diputados y senadores, perdón, en el Congreso de la Nación. Un poquito de agua, ahí está, bárbaro. En el Congreso de la Nación, donde esto sí es vital para la Argentina, porque como los amigos del Uruguay bien saben, lo vengo reiterando permanentemente, el gobierno de Milei asumió en una situación prácticamente sorpresiva, sin ningún tipo de equipo, sin ningún tipo de bagaje de apoyo, y también ganó la elección por su impronta personal, pero donde la legislatura nacional, tanto sea en diputados como en senadores, está prácticamente huérfano. Calculá que para el Senado de la Nación, el partido de Milei tiene sobre 72 senadores, tiene propios 7 solo, y de diputados puede tener en este momento 15 sobre 252. Tiene que negociar permanentemente todo, de modo tal que esta elección es vital para la prosecución de la labor que está haciendo el gobierno nacional. Y en Bien, este Pablo, pero déjame hacerte una consulta a esta altura de la conversación. También en estos días, que se distancian de nuestro último diálogo, he repasado, no muy profundamente, básicamente por falta de tiempo, la información, pero veo que por un lado, Milei está en campaña, está desde el cargo de presidente de la República, es el jefe de campaña de su partido político, una cosa que acá en Uruguay nos cuesta entender, ¿no? Que el presidente de la República ande por los estrados haciendo discursos todos los días y criticando a todo el mundo, pero bueno. Pero por allí dijo, bueno, como todos se concentran en hablar de mis malas palabras y de mis malos dichos, y no contrastar ideas, voy a dejar de usar las malas palabras y voy a ponerme a hablar de ideas. Eso en boca de un presidente de la República, la verdad que me llama mucho la atención, pero bueno, y a su vez por el otro lado como que el kirchnerismo de alguna forma está formando como un espacio más grande, una
coalición de diferentes aportes de diferentes agrupaciones como para hacer un frente común con Milei. ¿Es así? ¿Eso lo entendí bien? No, no, A no, ver. no, no, no. En dos cosas. Uno, A es mí yo te bienvenido. reconozco que cada vez se me hace más difícil entender la política argentina, así que te pido disculpas. Por favor, nada de disculpas, Jorgito. Escúchame. Por un lado, es bienvenido el tema del que deje de insultar. Vos sabés muy bien lo que yo Claro, pienso al más respecto, es bien. una barbaridad. Que, como yo te dije alguna vez, también, esto de los insultos, o puede ser un déficit producto de su temperamentalidad y de algún tipo de problema psicológico que puede tener que necesite insultar, con lo cual eso es muy malo, o de pronto, también te lo decía, quizás pueda ser una estrategia de campaña de este impulso que viene desde su tiempo de panelista hace 4 o 5 años, él nació como panelista de Sí. televisión, donde eso le hizo ganar adeptos, especialmente en la gente más joven. De cualquier manera, a mí, como a tantos otros, nos molesta profundamente todo este tema de los insultos, del maltrato y de la agresión permanente. De modo tal que eso, si lo consigue hacer, si consigue en el tiempo dejar de insultar, será bienvenido. La otra cosa no es que el kirchnerismo esté ampliando su radio de acción, al contrario, el kirchnerismo es una bolsa de gatos. Y están peleándose todos contra todos de alguna manera para conseguir frenar este declive que las encuestas por lo menos están diciendo. Pero resulta que para la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, un personaje para mí siniestro para la política argentina y para la provincia puntualmente, consiguió la unificación prácticamente en un 80-90% de lo que teóricamente podía ser el kirchnerismo disperso. Eso en la provincia de Buenos Aires. Todavía en la elección nacional, si bien también consiguieron cierta unicidad para la presentación de frentes, no está claro porque hay desgajamientos. Por ejemplo, un personaje también siniestro como Grabois, que es un tipo muy, muy peligroso, donde se presenta por las suyas, y así hay otros, pero básicamente sigue siendo el kirchnerismo lo que diríamos en el lenguaje de tablón, Jorge, una bolsa de gatos, pero básicamente lo que se puede dar como constante para responder a tu pregunta, que lo vamos a saber bien recién después de la elección del 26 de octubre. Pero el kirchnerismo, lamentablemente, todavía mantiene un rango de participación en el electorado que yo te diría que no baja del 25% y no sube del 30%. O sea, ¿Qué en pasa esa... ¿Qué pasa con el kirchnerismo en el interior? ¿Qué pasa con el kirchnerismo en el interior? Son fenómenos variados. El kirchnerismo tiene menos presencia en el interior porque están influidos por los cacicazgos locales. O sea, los gobernadores en muchos casos dependen o surgen de otras extracciones políticas, con lo cual esto hace amenguar su participación. Pero fundamentalmente esta cifra que yo te digo, del 25-30%, es por lo que te decía también al principio, porque la provincia de Buenos Aires, que es el bastión de ellos, tiene el 40 y pico por ciento de la población del electorado, de modo tal que ahí el promedio general para una elección nacional va a influir considerablemente, así como, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, la participación del kirchnerismo es menor, pero la capital tiene 3 millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires tiene 20, de modo tal que el rango de participación de ambas es distinto. No sé si esto responde a tu pregunta, Jorge. Sí, claro que sí. ¿Hay alguna encuesta en la cual se pueda creer? No, hay un montón de encuestas, Sí, yo pero, sé, sí, pero... pero de alguna manera uno puede sospechar, Jorge, queriendo pensar bien,
que las encuestas tienden a ser objetivas, pero que fundamentalmente esa objetividad también puede estar teñida por quien las paga. De modo tal que vos decís eso, entonces las encuestas no son gratuitas, ni son surgidas de fundaciones, etc. La gente paga por las encuestas y de alguna manera puede haber una cierta tendencia, si bien son profesionales en muchos casos muy respetados, pero no te puedo responder. ¿Y tu olfato qué dice? Tu olfato, al cual le tengo tanta confianza, ¿qué dice a esta altura de los acontecimientos? Gracias por lo de la confianza, pero vos sabés que esto no está exento de sorpresa. Si bien el último dato fidedigno fue que Milei ganó la presidencia con el 56% de los votos en el balotaje, porque no había dispersión, era Milei contra Massa. De alguna manera, cuando asume la presidencia Milei, y especialmente con los primeros resultados de su gestión en materia económica, que es un récord en los anales de la economía, yo diría que hasta mundial, en cuanto a movimiento descendente de la inflación y del riesgo país. En un año y medio se bajó del 25% mensual de inflación a 1.5%, de modo tal que esto es bastante inédito y es un logro realmente significativo. Lo mismo que lo logró a partir de el equilibrio fiscal de veras. Esto aparentemente es así, dicho no por mí, que yo no miro los números de adentro, pero lo que leo es que fundaciones y incluso opositores no están desconfiando de las cifras, pero el equilibrio fiscal, o sea, el déficit cero, que es la madre de todas las batallas, es decir, la que genera la inflación. Si vos tenés déficit fiscal, tenés que emitir. Si tenés que emitir, va a haber más plata en el mercado. Si hay más plata en el mercado, va a haber inflación. Y esto, ese milagro de la baja de la inflación, se bajó totalmente. En este momento estamos en menos del 2% de inflación mensual, y puede haber un mes, quizás el último mes, puede haber 2,1 o 1,9, pero en ese orden está. Que insisto también con alguna vez te lo dije, o reiteradas veces te lo dije, Jorge, para Uruguay es un exabrupto hablar de 2% mensual cuando tienen un 8% o 7-8% anual. Sí, claro. Pero para nosotros, hablar del 1,5% de inflación, todavía siendo un bálsamo, que, por otra parte, mi querido Jorge, la gente se acostumbra muy rápido y ha naturalizado estos guarismos descendentes muy, muy modestos de la inflación. Tan es así que también, volviendo a las encuestas, Jorge, te diría que en los inicios de la gestión Milei, junto con los análisis sobre la opinión que tienen del gobierno, etc., cuando se le preguntaba a la gente los principales problemas que la acuciaban, largamente el primer lugar, pero en un 50 y pico, 60% de la población, daba la inflación. Esto es así, seguro es así porque lo dieron todas las encuestas. La inflación siempre ocupaba en los últimos años el principal motivo de preocupación de la gente. El segundo era la seguridad. Era inflación primero, seguridad segunda. Actualmente la inflación ocupa de la gente el rango de preocupación de un no más de 10 a 12%. Ha desaparecido como preocupación. Han tenido privilegio en esa tabla de posiciones otras cosas como ocupación, como estabilidad jurídica, etcétera, pero nunca de alguna manera como preocupación fundamental. Pero ocurre algo. Pablo, necesito ir redondeando porque ya tengo otra entrevista en línea como para seguir. Redondeamos un poquito el concepto, básicamente dejando un poquito puerta abierta para nuestro próximo encuentro, teniendo en cuenta que seguramente cuando nos encontremos
va a haber mucha tela para cortar, porque siempre Seguramente. nos encontramos, Y te digo que los temas son los que sobran. En este momento, Jorge, simplemente esto te quiero agregar. En este momento que estamos en tiempos electorales definitivamente, Sí. hay una luz de movimientos de esas mayorías opositoras que están adueñadas del Congreso de la Nación, tendiente a hacer aprobar leyes que justamente conspiran contra el factor fundamental de gobernabilidad de Milei, que es el equilibrio fiscal, que es gastar plata. Entonces empiezan a aprobar proyectos para gastar en cosas muchas veces importantes, pero que si no hay plata no se la puede pagar. Y sin embargo, se están sancionando en la última semana, fundamentalmente, se han aprobado toda una serie de leyes, muchas veces justificadas, pero que son imposibles de pagar por la incidencia que tienen en el presupuesto nacional. Claro, Estas leyes que tienen que ser, fueron aprobadas en diputados y van a ser aprobadas en el Senado, que tiene absoluta mayoría, van a ser aprobadas y también van a ser vetadas. Y la incógnita que tiene en la suerte de estas leyes aprobadas por el Parlamento, entonces, es que el veto puede ser mantenido, o sea, que pierdan vigencia las leyes, si el gobierno logra, cuando vuelve a considerar una de las cámaras estas leyes aprobadas y vetadas, si el gobierno logra que 1/3 de los senadores o diputados presentes pueda sostener ese veto. Y mira vos lo que se pide, que el gobierno tenga solo 1/3 de los cuerpos para poder mantener vigentes esos vetos. Son tiempos de incógnita, porque de alguna manera la pregunta, y termino, la pregunta que se hace es, ¿qué pasa si el veto no se sostiene? O las leyes aprobadas son impagables, o de nuevo podemos volver a la inflación. Y si volvemos a la inflación, todo este camino que ha desarrollado el gobierno nacional corre serios riesgos. En la próxima charla que tengamos, empezamos a partir de esto que dijiste ahora. Espero acordarme. Sí, yo me acuerdo. Sí, Pablo, un gusto como siempre. Un abrazo para ustedes allí, un aplauso. Un abrazo buen grande. fin de semana, te queremos mucho. Cariño para todos. Un abrazo a Carlos también.